placer, es un placer. Para hablarles un poquito respecto a Esther, pues antes de dar entrada a lo que conlleva Esther Giraldo, pues tienes un currículum espectacular también, pero voy a tratar de darlo lo más resumido posible para que te conozcan. Es doctora europea en bioquímica molecular y genética, investigadora, licenciada en ciencias biológicas, tienes más de 4 másters en biología y genética y responsable de la creación de los Centros de Investigación Científica y Tecnológica de Extremadura. Has sido Premio Nacional de Investigación. Pues bueno, tienes publicaciones científicas, proyectos de investigación nacionales y dos libros. Uno de ellos es de los que vamos a hablar el día de hoy. Pues Esther, bienvenida y muchas gracias. Un placer. La verdad es que es increíble el que podamos estar sentados en el salón de nuestra casa y que podamos tener una conversación y que llegue a otro país, ¿no? Es realmente increíble. Así que un placer compartir este ratito con vosotros. Pues gracias, pues te dejo con las personas que nos están viendo el día de hoy para platicar respecto a tu libro. ¿Traes alguna dinámica con la que quieres trabajar? Y pues son todos tuyos. Pues muchísimas gracias. El libro se llama Neuroeducación, el impulso para una sociedad del aprendizaje. Y entonces lo que yo quería contaros era el porqué, ¿no? El porqué del libro. El porqué del libro y cuál es el motivo y qué es lo que está pasando a nivel de educación, a nivel de infancia. ¿Y cuál es el motivo que justifica el esfuerzo, las horas, la entrega, el tiempo de reflexión, de análisis? Que al fin y al cabo creo que es el mismo motivo por el que hoy estamos aquí, ¿no? El mismo motivo por el que le dedicamos tiempo a este tema. Y bueno, pues había pensado en muchas excusas y muchas propuestas neurocientíficas que avalaban el porqué. Pero quizás lo más interesante es contaros un cuento. Había pensado en contaros un cuento. y bueno, pues a lo mejor es un curso avanzado de neuroeducación o un curso inicial, depende de la lectura. Y sin más os voy a contar el cuento. Y cuenta el cuento, cuenta la leyenda que hace muchos años en el planeta Tierra estaba habitado por unos elfos. Eran elfos agricultores que vivían de lo que cultivaban y después comercializaban. Y bueno, trabajaban muy duro con mucho esfuerzo. Así que un día un grupo de elfos creativos se juntaron allí en la trastienda con la idea de imaginar una forma en la que se trabajara con menos sacrificio, una forma más sencilla. Así que diseñaron una máquina que conseguía una mayor producción en menos tiempo. Y fue fenomenal. Fue tan fenomenal que siguiendo con ese hilo decidieron crear otra máquina con cuerdas, con palos, con ruedas que le permitieran tejer su ropa. Y fue maravilloso. Así que consiguieron una producción textil y una producción agrícola. Y fue también que empezaron a comercializarlas con las aldeas vecinas. Claro, pero empezaron a generar tantos productos que decían, bueno, ¿y si consiguiéramos comercializar nuestros productos con las aldeas un poquito más lejanas? Y entonces, pues pensaron en desarrollar, en crear otra máquina, una máquina de vapor que tirara de unos bidones donde pudieran depositar sus productos y que estos bidones estuvieran encima de unos ruedines y que pudieran transportar sus productos a través de unos carriles y de esa forma pues vender su producción hasta los países, hasta las ciudades, las aldeas más lejanas. Y así lo hicieron y así consiguieron expandir la comercialización. Y eso que al principio era una pequeña maquinita se fue convirtiendo en toda una industria. Y entonces cada vez eran más elfos los que estaban trabajando en esa industria.
y empezaron a preparar una organización secuencial de las tareas. Tú te encargas de esto, y tú te encargas de esto, y tú te encargas de esto. Y consiguieron una grandísima producción. Los elfos campesinos empezaron a emigrar y a abandonar el campo y empezaron a colocarse alrededor de las fábricas, creando las ciudades. ¿Qué pasó? Pues pasó que los elfos que se quedaban en los campos cada vez eran más pobres y el elfo responsable de las fábricas cada vez era más rico, más capitalista, y entonces se empezó a llenar de ambición, hambre de poder, y empezó a someter a unas condiciones infrahumanas a todos sus trabajadores, a elfos, a elfas, grandes, pequeños y más pequeños, trabajaban de sol a sol, sin horarios, sin festivos. Entonces, claro, esto generó un malestar y empezó a haber revueltas. Empezó a haber revueltas y entonces los capitalistas, los responsables de la fábrica, dijeron: vamos a reunirnos y vamos a buscar una solución al problema. ¿Y cuál fue la solución? Sacaron a los niños del inframundo de las máquinas, del inframundo del trabajo, y meterlos en unas aulas que estuvieran custodiados por un tutor, por un adulto, que le enseñara a leer, a escribir, operaciones matemáticas, que le enseñara a memorizar verdades absolutas y le enseñara a obedecer, con el objetivo de que el día de mañana pues se convirtieran en trabajadores excepcionales de sus fábricas, y que además pues no dieran problemas, que no generaran una rebeldía. Y así fue, y así transcurrió la historia. Y en ese contexto pues había, al margen de todo esto, revoloteando por el cielo, unos elfos alados. Los Innovit, le decían. Estos Innovit, estos elfos alados, volaban libres hasta el mundo de los sueños, de donde regresaban cargados de tesoros que cedían a los elfos mundanos. Nadie conocía muy bien cuál era el misterio de las alas de los elfos. ¿Cuál era la naturaleza de las alas de los elfos? ¿Por qué tenían alas? Es un gen, decían unos. Es un don divino, decían otros. Es un misterio. Pues un día, los Innovit regresaron del país de los sueños con unas máquinas que hacían imágenes del interior de las alas. Veían el interior de las alas y ofrecieron esas máquinas a los neuroelfos con el objetivo de que algún día pudieran descubrir cuál era la verdadera naturaleza de las alas de los Innovit. Y estudiaron mucho y un día al fin descubrieron. ¿Sabes lo que descubrieron? Descubrieron que los Innovit nacían sin alas, al igual que el resto de los elfos mundanos. Era algo increíble. Los Innovit nacían sin alas. Esto hizo que quisieran adentrarse con más fuerza en las profundidades de los misterios de los elfos. ¿Cómo era posible todo esto? ¿Cómo era posible que los Innovit tuvieran alas? Descubrieron muchas cosas. Descubrieron que había elfos que tenían 1, 2, 3 alas, pero que apenas podían volar. Que los elfos que volaban más alto eran aquellos que tenían al menos 4 alas. Los neuroelfos descubrieron además que los Innovit, esos elfos alados que volaban tan alto, tenían el cuerpo muy, muy brillante, como si de una luciérnaga se tratara. Pero lo más importante de todo lo que descubrieron los neuroelfos, ¿sabes qué fue? Fue que la confección de las alas variaba según el camino por el que avanzaban. Entonces, claro, la siguiente pregunta que se plantearon los neuroelfos fue: ¿cuál es ese camino que teje las alas de los Innovit? ¿Cuál es ese camino? Y entonces hicieron muchos estudios y estudiaron a una población de Innovit grande
y observaron que los Innovit tenían un ala que era el ala del pensamiento, y que ese ala del pensamiento era un ala muy potente, un ala muy fuerte, muy grande, y que ese ala empezaba a tejerse en el vientre materno, pero que continuaba tejiéndose en un nido, y que el nido ese era muy especial. Era un nido de amor y de complicidad, un nido que estaba colocado muy próximo al camino de la libertad, ese camino en el que jugaban los niños Innovit, un camino que era un camino laberíntico, lleno de bifurcaciones, donde frecuentemente jugaban los niños Innovit y se paraban a pensar y a reflexionar, y resolvían jeroglíficos y descifraban enigmas, y eso hacía que avanzaran en el mundo del descubrimiento. Y toda esa experiencia le ofrecía una sensación de seguridad, y era precisamente esa sensación de seguridad la que hacía que los Innovit brillaran como si fuera una luciérnaga. Ese ala del pensamiento, observaron además que empezaba a tejerse con más fuerza cuando bebían de una fuente, de la fuente del conocimiento. Pero la fuente del conocimiento estaba relacionada con verdades relativas que podían ser contrastadas. Mientras el resto de los niños elfos memorizaban en las aulas verdades absolutas que debían de ser acatadas. Los neuroelfos descubrieron además que ese ala del pensamiento continuaba tejiéndose cuando los niños Innovit se embriagaban del aroma de las flores de motivación que embellecían el entorno en el que jugaban, ese laberinto de libertad y de confianza. Los neuroelfos hicieron muchísimos estudios. Hicieron muchos estudios y vieron cómo se iba confeccionando el resto de las alas. Y vieron que el resto de las alas estaba muy relacionado con un encuentro entre los Innovit, los niños Innovit, y un gran sabio que le desvelaba dónde se escondía el gran secreto de la vida. Y os voy a contar la historia de uno de los Innovit. Un Innovit, un joven, conoció al gran sabio, que le explicó: el gran secreto de la vida se esconde allí, en la cima del monte más alto, allí donde apenas nadie llega, justo detrás de 2 sierras y 3 valles, pasando el bosque del pantano, un bosque que está inundado por aguas muy traicioneras. El Innovit, sorprendido, quería saber más, y el anciano le explicó: jamás ningún elfo llegará a la cima del monte más alto caminando él solo. Este joven estaba súper emocionado, estaba deseando emprender su camino. No veía la dificultad hasta que descubrió que tenía que transportar un peso. Tenía que transportar 10 arrobas de semillas de trigo. El joven se puso las semillas de trigo, se las colgó encima, pero rápidamente entendió que no iba a poder subir 2 sierras, atravesar 3 valles y pasar el bosque del pantano. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que tenía que montar un equipo, tenía que buscar compañía de viaje. Y fue en ese momento, cuando se montó en la noria de las explicaciones convincentes, cuando empezó a tejerse el ala de la comunicación. Cuanto más argumentos daba, más explicaciones daba relacionados con ese secreto de la vida, el mundo más se reía de él. Sin embargo, este joven consiguió al final montar un equipo de 5 personas, deseosos de emprender el viaje. Mientras los niños elfos continuaban en las jaulas y tenían que levantar la mano para pedir un bolígrafo. Pero bueno, seguimos con la historia del joven. El joven, cuando consiguió su equipo, continuó con un reparto del peso. Pero ¿sabéis qué pasó? Hizo un reparto egoísta.
hizo un reparto egoísta y cargó en exceso a uno de los compañeros. Y cuando subió la primera pared, cayó enfermo de agotamiento. Y el resto de los compañeros lo tuvieron que portar hasta la aldea más cercana. Y fue allí donde tuvieron que abandonarlos. Y tuvieron que continuar el camino los 4 amigos. Continuaron el viaje saliendo por el camino del perdón y la nostalgia, salpimentado con una buena dosis de respeto. Ahora sí fue cuando se empezó a tejer ese ala, el ala de la colaboración. El ala de la colaboración y el respeto por los compañeros. Y continuaron por el camino del esfuerzo. Conoció al dolor, disfrutó de la compasión y la ayuda de sus compañeros de viaje. Y fue en ese momento cuando entendió más que nunca las palabras del gran sabio. Jamás ningún elfo llegará a la cima del monte más alto caminando él solo. Cuando disfrutó de la compasión de sus compañeros fue cuando realmente empezaron a caminar juntos, cuando empezaron a reír, a llorar, a cantar, a bailar, a disfrutar del viaje. Navegaron por un río, el río de la creatividad. Dominaron sus aguas desafiantes que giraban bruscamente golpeando los recónditos del bosque. Inventaron estrategias que daban resultados en un tramo, pero debían de cambiar en el tramo siguiente para poder seguir a flote. Así es. Así fue como se fue tejiendo el ala de la creatividad. Este joven conoció el camino del error, subió la última cuesta, la cuesta de la superación, para bañarse en el lago del reconocimiento y regocijarse en el sentimiento de logro. Toda esta experiencia le ofreció una sensación de seguridad y de fortaleza, y esa sensación fue la que hizo que su cuerpo empezara a brillar más que nunca, como si de una luciérnaga se tratara. Esa seguridad, esa fortaleza, ese brillo es el que hacía batir las alas. Es el que hacía que los Innovis pudieran volar muy alto. Y así fue como los neuroelfos descubrieron que los Innovis tienen alas porque los elfos podemos tener alas. Y que la actitud de obediencia, la actitud de creatividad, la actitud de altruismo, de generosidad, la actitud depende del camino de experiencia que nos ofrece la vida. Y mientras, la historia continuaba. El peso de las fábricas hizo que el mundo empezara a sumergirse en un océano de cambio. Sin embargo, los niños elfos seguían acudiendo a las aulas, seguían aprendiendo a leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas, a memorizar verdades absolutas y a obedecer, para convertirse en un excelente eslabón de una cadena de montaje, un excelente eslabón de unas fábricas que ya no existían, de unas fábricas que estaban sumergidas, que estaban ahogadas, que estaban hundidas bajo el océano del cambio. Un día, un druida muy poderoso que había escuchado hablar de los descubrimientos de los neuroelfos y que estaba muy enamorado de su mujer, una joven que estaba a punto de dar a luz a una pequeña elfa, atemorizado por el futuro de su hija, contrató a los mejores sabios para que condujeran a su hija hasta la cima del monte más alto. Y de esa forma, con el tiempo, la niña elfa se convirtió en una increíble Innovit. Y cuando llegó a la cima del monte más alto, allí donde apenas nadie llega, justo detrás de 2 sierras y 3 valles, pasando el bosque del pantano con las aguas más traicioneras. Cuando llegó allí, soñó
Soñó con un mundo donde todos los elfos pudieran desplegar sus alas. Y ese es el motivo del libro. Ese es el motivo por el que estamos hoy aquí. Ese es el motivo por el que hoy estamos aquí. Soñamos con un mundo donde todos podemos tener la oportunidad de tener alas. Neuroeducación es el impulso para una sociedad del aprendizaje. Porque si a cualquier padre se le preguntara cómo le gustaría que fuera su hijo, seguro o inseguro, resistente o vulnerable, social o asocial, activo o pasivo, valiente o cobarde, creativo o rutinario, pesimista o optimista, responsable o irresponsable, independiente o dependiente, todos los padres contestarían lo mismo. Todos los padres soñarían con que sus hijos tuvieran alas, alas de seguridad, alas de optimismo, de creatividad, de pensamiento, de sociabilidad, de valentía, de resistencia, de liderazgo. Y es que soñamos con tener alas porque podemos tener alas. Y lo más importante de todo es que necesitamos tener alas. Necesitamos tener alas porque vivimos en un planeta que se está sumergiendo en un océano de cambio. Se está sumergiendo en un océano de cambio. Y esto está teniendo una serie de consecuencias. Está teniendo consecuencias en los niños. Cada vez hay más niños autistas, más niños autistas, más niños con déficit de atención, hiperactividad, problemas de conducta. Cada vez hay más universitarios que buscan desesperadamente a quién obedecer. Y por eso se apuntan a la lista del paro o se van a otro país buscando jefes a los que obedecer. O se conforma con trabajar en puestos con exigencias académicas por debajo de su preparación. Consecuencias. Vivimos en consecuencias sociales, generando un mundo víctima de emociones que no están siendo atendidas, de emociones que no están siendo gestionadas. Un mundo donde la depresión acampa a sus anchas, donde la demencia escribe el final de los días, donde el suicidio es solución a los problemas, un mundo donde los niños delinquen, un mundo donde los vicios se adueñan de nuestros actos, un mundo donde los abusos de autoridad, humillación dibujan las relaciones. Hay consecuencias de una educación arcaica. Un mundo donde la guerra, el hambre, la violencia y la justicia se justifica. Vivimos en un planeta que se ahoga contaminado, o se incendia, o surge una pandemia. Un mundo donde las personas infelices corren hacia ninguna parte. Un mundo consciente que sufre las consecuencias de un cerebro emocional ignorado. Y digo consciente porque vivimos en un mundo en el que ya no existen secretos. No existen secretos porque hace mucho tiempo que los neuroelfos y los grandes sabios desvelaron que la naturaleza de las alas, es decir, las competencias, son fruto de un aprendizaje basado en experiencia. Hace mucho tiempo que los neuroelfos y los grandes sabios desvelaron que la ausencia de alas, consecuencia de un sistema educativo arcaico, merma el potencial de un cerebro humano. Hace tiempo que desvelaron que los grandes secretos de la vida consisten en prestar atención a ese cerebro emocional que soporta el peso del conocimiento y las competencias. Un mundo consciente porque vivimos en un mundo que ya sabe que los pensamientos, los comportamientos y las actuaciones son fruto de una construcción mental que acontece tras el proceso del aprendizaje. El cerebro tiene una particular forma de aprender y no son modas. Tiene una particular forma de aprender y requiere una serie de ingredientes. Requiere del sentimiento de pertenencia a un grupo, requiere del sentimiento de logro y de reconocimiento, requiere de una participación activa, no pasiva, requiere de una motivación, requiere
que el aprendizaje sea contextualizado, tenga un objetivo, tenga un porqué y esté relacionado con su vida. Requiere del movimiento del cuerpo, requiere de una serie de ingredientes, requiere de necesidades en base ¿a qué? A nuestro funcionamiento neurobiológico, que da sentido a la cantidad de recursos que surgen en el planeta relacionados con la pedagogía activa o neurodidáctica o como queramos llamarle. Tantísimas estrategias, tantísimas propuestas, dicen Thinking, Flip Classroom, gamificación, teatro, música, arte, dicen el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, en proyectos, en servicios, en el pensamiento crítico. 500.000 propuestas con el objetivo de romper con esa forma memorística de alumnos pasivos. El cerebro necesita el movimiento del cuerpo para el aprendizaje, porque el cerebro requiere de una química determinada para aprender. Y hoy por hoy nuestro cuerpo representa una interfase en la construcción de la mente. Por eso está especialmente condicionado tenemos un cerebro kinestésico. Y hablo de un mundo consciente porque hablo de un mundo que ya sabe muchas cosas. Sabe que el elfo jamás llegará a la cima del monte más alto caminando él solo, porque tenemos un cerebro social. Un cerebro social. Y hoy por hoy el grupo es el responsable de la evolución de la humanidad. El grupo es el responsable de la evolución de la humanidad. Y eso lo sabe hasta el ser más insignificante. Y además tenemos neuronas espejos responsables del aprendizaje por imitación. Aprendemos y progresamos cuando interaccionamos con otros. Hoy ya tenemos un mundo consciente que sabe muchísimas cosas. Sabemos que nuestros hijos están siendo sometidos a experiencias que son incongruentes con nuestro funcionamiento neurobiológico. Y eso está mermando su potencial. Por eso hay que ir más allá de las escuelas, hasta que las escuelas introduzcan esa metodología que el cerebro necesita. Debemos ir más allá y es necesario una revolución educativa, que abra las puertas de la frontera de la educación, que abra las puertas de la frontera de la educación a la sociedad. Una sociedad entera del aprendizaje, como una estrategia de movilización basada en la evidencia científica. Una estrategia que invita a unirnos, a asumir unidos esa responsabilidad como madre, como padre, como jefe, como sociedad. Ese compromiso de aprender, ese compromiso de desarrollar ese potencial que la genética nos otorga. Y estamos amparados por la neuroeducación, que ofrece un montón de argumentos neurocientíficos que defienden la necesidad de cambiar los entornos de aprendizaje. Porque vivimos en un mundo cambiante, y un mundo cambiante exige que sigamos aprendiendo durante toda la vida. Entonces, el futuro de la humanidad depende de su capacidad de enfrentarnos al cambio. Y para poder enfrentarnos al cambio, todo eso depende de nuestra capacidad para aprender. Por eso es importante aprender a aprender. Y bueno, me gustaría terminar con una frase que me resulta graciosa, y es que la edad de piedra no finalizó porque se agotaran las piedras. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra forma. Y por eso ese es el motivo del título de este libro, ¿no? Neuroeducación, un impulso para una sociedad del aprendizaje, donde muchas voces logran cambio y donde, la vida, existe una nueva forma de vivir la vida. Y esto es un poco lo que yo quería contar.